Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi grupo conformado por Mayuri Quiroz, Astrid Peralta, Jason Monterrey y yo, mi persona Cindy Santos, le hablaremos sobre ciencia, sentido común y realidad. Como introducción, tenemos que según Sankey 2010, la ciencia descubre la verdad acerca del mundo que existe independientemente en el cual nos encontramos nosotros mismos. Comienza desde el sentido común, el cual incorpora una visión realista de los objetos de la experiencia cotidiana. A diferencia del conocimiento común, el conocimiento científico genera una aproximación al objeto de estudio con base en un plan elaborado para definirlo y caracterizarlo, aunque la ciencia puede llevar a la superación de creencias profundamente arraigadas. El sentido común refleja un nivel de experiencia más básico y duradero. Las creencias de sentido común son creencias bien confirmadas que se identifican por su papel en la acción práctica exitosa de la vida diaria. El sentido común otorga una base sólida sobre la cual establecer el enfoque realista de la ciencia. En el siguiente trabajo hablaremos un poco más sobre las definiciones, diferencias, comparaciones, parámetros y ejemplos del sentido común, la ciencia y la realidad. A continuación estaremos hablando mediante las diferencias y comparaciones sobre ciencia y sentido común y realidad. Los parámetros que estaremos mencionando son opiniones, procesos, resultados, individuo frente al conocimiento, evidencia y objetivo. Las opiniones de la ciencia son enunciados científicos, racionales y objetivos. En proceso, todo estudio parte del método científico. En el resultado que obtienen la ciencia genera teorías gracias a la verificación de la hipótesis. El individuo frente al conocimiento, ¿verdad? Es el sujeto de procesos mentales, análisis sistemáticos y resultados verificables, comparables y aplicables. La evidencia son las leyes y las teorías, y el objetivo debe ser objetivo. El sentido común. La opinión nos dice que son experiencias comunes, racionales y objetivas. En los procesos no existen acciones sistemáticas. Los resultados que se obtienen pueden ser o no ser, o sea, son objeto de duda permanente. En la evidencia son los mitos. Objetivo, puede ser objetivo. Individuo frente al conocimiento. Este es adquirido espontáneamente. La realidad, la opinión, el mundo que habitamos y que la ciencia investiga es en realidad objetiva, que existe independientemente de la actividad cognitiva humana. El proceso, como la ciencia progresa, las teorías se aproximan a la verdad, al dar descripción cada vez más precisa de las entidades identificadas por los científicos anteriores. Resultado, está el conocimiento. El objetivo, el mundo que habitamos y que la ciencia investiga es una realidad objetiva. Evidencia, el pensamiento y la experiencia humana. Individuos frente al conocimiento. Para el científico realista, el objeto de la ciencia es llegar a la verdad acerca del mundo. A continuación, les mostraremos un cuadro sinóptico sobre los videos de los tres conceptos ciencia, sentido común y realidad. Ciencia, podemos definirla como es la que da validez a los eventos. Es mucho más que el conocimiento científico. Son los científicos que la producen y las instituciones que lo avalan. Ejemplos de ciencia. Existen diversos tipos de ciencias como la física, la matemática, la química, la biología, etc. Sentido común, podemos definirlo como el que comprende normas escritas y no escritas. Es el que nos permite manejarnos en las más variables situaciones con prudencia y sensatez. Nos ayuda a saber qué es más adecuado en decir y hacer. Ejemplos de sentido común. Cuando las personas dan el pésame a quien ha perdido a un familiar recientemente. Cuando uno evita caminar por lugares más peligrosos de la ciudad, y también cuando nos abrigamos cuando hace frío. En la realidad,
¿Qué es la realidad? Es todo aquello que existe y se desarrolla, conteniendo en sí misma su propia esencia y sus propias leyes. Es la que se distingue de todo lo aparente, imaginario y fantástico. No se puede decir que la realidad está formada solo por cosas materiales, ya que las emociones y los sentimientos también son reales. Dos elementos fundamentales de la realidad, la esencia y la existencia. Ejemplos de la esencia, un teléfono, la silla. Ejemplo de existencia, la metáfora de la cueva de Platón. Conclusión. Podemos concluir que la posición que se ve a describir a continuación puede servir como base para una visión realista de la ciencia. La ciencia descubre la verdad acerca del mundo que existe independientemente en el cual nos encontramos nosotros mismos. Esto comienza desde el sentido común, el cual incorpora una visión realista de los objetos de la experiencia cotidiana. En ocasiones entra en conflicto con el sentido común. Sin embargo, la ciencia no conduce a la eliminación del sentido común, ante bien explica que los objetos deben aparecer del modo que lo hacen, explica por qué en algunos casos es errónea la apariencia de las cosas que da el sentido común, pero el realismo del sentido común permanece como la base para nuestra constante interacción con el mundo. Si se tiene en cuenta el sentido común en el realismo científico, es la posición más natural a la hora de adoptar una interpretación de la investigación científica en el mundo que nos rodea. Muchas gracias.